Proverbios, capítulo 13. Y el texto a leer en el nombre del Señor Jesús es el texto 20, que dice de esta manera, Proverbios 13, 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, sobre todo jóvenes y señoritas que han procurado venir y esforzarse para estar en la presencia de Dios, para oír la palabra de Dios, la exposición. Dijo el salmista, la exposición de tus palabras alumbra y hace sabio también al que lo oye. Gracias a Dios, hermanos, por esta noche destinada para la instrucción, para todos los que llegamos a la presencia del Señor, pero sobre todo para la juventud, para los que van creciendo, como veníamos oyendo en la palabra, como el Señor Jesús crecía en estatura, en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres. Esta vez el sabio Salomón habló y escribió estas palabras porque había considerado, había visto, de acuerdo a lo que él mismo había visto durante los años de vida que Dios le había dado sobre la faz de la tierra, pudo contemplar y escribir esta verdad. Y él dijo, el que anda con sabios, sabio será. Gracias a Dios, la importancia de saber con quién caminar, con quién juntarse, mientras caminamos sobre la faz de la tierra, la importancia. Porque de acuerdo a la conducta de la persona con quien nos juntamos, los amigos que tenemos, los compañeros que tenemos, hermanos, se nos pega lo que ellos hacen, ¿sí? Mayormente a los jóvenes. ¿Quiénes son los compañeros de los jóvenes en las escuelas? ¿Cómo es el comportamiento de ellos? ¿Cuál es la conducta de ellos? ¿Cuál es el vocabulario de aquellos con quienes se junta la juventud, con quienes nos juntamos los seres humanos y los creyentes sobre todo? Dice esta vez el sabio, el que anda con sabios, sabio será, porque oye sus palabras, escucha sus consejos, escucha su vocabulario, mira su conducta, y empieza el que camina con alguien que tiene temor de Dios, que camina conforme a la voluntad de Dios. Quizás nuestro andar, nuestra vida no se apega a la voluntad de Dios, pero usted empieza a caminar con alguien, empieza a juntarse con alguien que camina conforme a la voluntad de Dios. Al final, ese creyente va a ser ganado para ir a la perfección, ¿sí? Para mejorar su vida, mejorar su camino, mejorar su vocabulario, ¿sí? Así es, mientras el joven camina sobre la faz de la tierra, ¿sí? Si los jóvenes caminan con un grupo de jovencitos cuya vestimenta ya no es conforme a lo que nosotros conocemos, una vestimenta formal, el joven también va a aparecer con una vestimenta informal,
unos pantalones bien guangos, sí, playeras que no le quedan, sí, tal vez es small la de él, pero usa XXL, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se junta con aquellos que no han sido instruidos conforme a lo que nosotros conocemos, a la formalidad. Y es así, hermanos, como las cosas, mayormente a los jóvenes les decía, ¿con quiénes se juntan? Los jóvenes que van en las escuelas, ya sea en la primaria, la middle school o la high school, algunos que ya están en las universidades, deben de tener en cuenta el compañerismo es sumamente importante, sí. El compañerismo es sumamente importante. Si se junta con otros que les gusta la mala vida, al final se le pega al joven y de repente se da cuenta que ha perdido el temor de Dios. Sí, ha perdido el temor de Dios, la importancia. Por eso dijo esta vez el sabio Salomón, el que anda con sabios, sabio será, pero el que camina con necios también será quebrantado. Es importante, es sumamente importante, jóvenes, señoritas, ya sea que sean convertidos o no, la importancia del compañerismo, con quienes se juntan. Si se juntan con personas, con jóvenes de su edad, porque hay jóvenes que han alcanzado madurez. Nosotros hemos visto jovencitos, señoritas, por ejemplo, alguien que es el primogénito de la familia, como no tiene hermanitos, no tiene con quién jugar, ¿sí? Logra la madurez más luego que los demás, ¿sí? Piensa ya como grande, habla como alguien mayor, un niño de 8 años ya piensa como alguien de 15, ¿sí? Hay quienes que alcanzan la madurez, como oíamos del Señor Jesús, pero eso va a depender con quienes camina la juventud, con quienes caminan los jóvenes, si oyen los consejos de los padres. Gracias a Dios por la palabra de Dios, el que camina con sabios, sabio será, pero el que camina con necios será quebrantado. La importancia del compañerismo, con quienes se juntan, quiénes son sus consejeros, ¿sí? ¿Quiénes son sus consejeros? ¿Quiénes lo aconsejan? Le voy a mostrar a alguien de mucha importancia. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo, ya le voy a decir, el libro del profeta Isaías, capítulo 9. El que camina con sabios, sabio será. Es la meditación en esta noche, en este espacio que nos ha tocado. Capítulo 9 del libro del profeta Isaías. Alguien que aconseja, leamos la palabra de Dios, 6 y parte del 7 los textos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Tenemos aquí, hermanos y hermanas, jóvenes y señoritas, que hace más de 2000 años atrás nació un ser maravilloso, nació alguien sobre la faz de la tierra. Lo dilatado de su imperio, dice la palabra, no tendrá límite porque Él es eterno. La sabiduría misma de Dios, el Hijo de Dios nació un día sobre la faz de este mundo, se humanizó la sabiduría de Dios.
Dice la palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, y es la palabra que quisiéramos tomar, consejero. Consejero fiel es el Señor Jesús. Él es el que puede aconsejar a todos los que escuchan el consejo de Él, caminarán con Él, se unirán con Él. Y yo no sé si todos los jóvenes que están aquí esta noche ya tienen a Cristo en su corazón. Un día el apóstol Pablo dijo, tanto para judíos, dijo él, como para griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El compañerismo es sumamente importante, con quien caminamos y el compañero nuestro es el que nos aconseja para hacer lo bueno o para hacer lo malo. El compañero que llevamos consigo, hermanos, jóvenes y señoritas, lo aconseja bien o lo aconseja mal, y dependiendo de su consejo, eso es al fin el resultado de su camino. Eso es lo que aprende la juventud, lo que aprendemos. Ya ve que en las escuelas hay consejeros, ¿sí? En las escuelas, en las secundarias, ya hay consejeros que aconsejan a los jóvenes porque quieren saber su capacidad, esa bendición que Dios les ha concedido, el don que Dios les ha dado para que se desarrollen y estudien conforme a su capacidad. Son consejeros y los guían para que se inscriben en las universidades. Hay quienes que son buenos para la matemática, para las ciencias sociales, para el arte, ¿sí? Hay quienes que les gusta materias muy importantes, y esos consejeros descubren la capacidad de los jóvenes y los instruyen para que se enfoquen en esa capacidad, para que se desarrollen y logran su objetivo y logran ser jóvenes y señoritas de mucha utilidad en la sociedad. Pero alguien los aconseja, sí. Pero la vida espiritual, la vida nuestra, hermanos, si nosotros tenemos un buen consejero que nos instruye, que nos guía, dice la palabra de Dios que nos irá bien si lo oímos, si lo atendemos, si hacemos conforme a lo que nos aconseja. Dice la palabra, porque un niño nos es nacido, y se llamará su nombre admirable, Padre eterno, Príncipe de paz. Es consejero el bendito Señor a través del Espíritu Santo. Ojalá que los jóvenes y señoritas que están entre nosotros esta noche, que no tienen a Cristo, que no se han convertido, la importancia de tener a Cristo en sus corazones, la importancia de creer en el Señor Jesús, y al creer en Cristo tendrán en sus corazones, tendrán en ustedes este consejero eterno, este consejero maravilloso, este consejero que es indispensable para la vida de todo ser humano que camina sobre la faz de la tierra. Porque ustedes ya oyeron el Evangelio, ¿sí? Ya saben que Él vino a este mundo, pero no solamente vino para morir, para dar su vida, para derramar su sangre y que creamos en Él y darnos la salvación y la vida eterna y llevarnos a la gloria eterna, porque también para eso vino Él, para darnos la esperanza de una vida indestructible, la vida eterna que se halla en Él, sino que también Él es nuestro consejero fiel, que por el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Si tenemos a Cristo, hermanos, si tenemos a Cristo como nuestro consejero fiel,
nos irá bien en la vida. Le irá bien al joven, le irá bien a la señorita, porque escudriñando, como venimos oyendo, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, donde hallamos los consejos de Dios, donde hallamos la palabra bendita del Señor, hermanos, los jóvenes que oyen, los jóvenes que entienden, los jóvenes que obedecen esta palabra, hermanos, jóvenes y señoritas, les irá bien en la vida. Serán jóvenes prosperados, jóvenes de bien, jóvenes que serán de mucha bendición en la iglesia, en la familia, en la sociedad, jóvenes que dejarán un legado en la sociedad, jóvenes que aportarán para la humanidad, pero aquellos que realmente tienen al Señor Jesús como su consejero fiel. Y vale la pena, porque este consejero, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, dijo él, como yo de Cristo. Vale la pena imitar al Señor. Leamos el Salmo número 1. El Salmo número 1 y los textos 3 en adelante. Digo 1 en adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si desea leer, continúe leyendo los textos que siguen. Pero estamos viendo aquí al consejero fiel. Por eso vale la pena tener a Cristo como su consejero, como nuestro consejero, como nuestro compañero cada día, entre tanto que caminamos sobre la faz de la tierra. Porque Él nunca, durante el tiempo que Él vivió sobre la faz de la tierra, Él es el varón bienaventurado, Él es el varón perfecto, Él es el varón que nunca se sentó en silla de escarnecedores, que nunca, como dice la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová no caminó con los que hacen lo malo, no caminó con los que se conducían fuera de la voluntad de Dios, sino que se mantuvo fiel, sí. Por eso Él es el consejero fiel. Vale la pena caminar con Cristo, vale la pena tener a Cristo en el corazón, ¿sí? Vale la pena tener al Señor como nuestro consejero, oír su voz, oír su palabra cada vez que escudriñamos este santo libro, venir a la presencia de Él, ser instruidos. Tener a Cristo es lo más hermoso que puede tener el ser humano, entre tanto que camina sobre la faz de la tierra, porque este consejero que hallamos en la palabra, Él es perfecto, hermanos. Él es perfecto. No hay otro como Él, sí. No hay otro como Él en perfección. Dice que Él nunca caminó en camino de pecadores. Por eso todo lo que hace prospera. Todo lo que habla, todo lo que dice, hermanos, es oído, es escuchado. ¿Por qué? Porque Él es el que hizo la voluntad de Dios y caminar con Él. Por eso Él dijo un día, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Caminar con alguien que hace la voluntad de Dios, caminar con alguien que su conducta, hermanos, está basada en los principios de la palabra de Dios. Usted va a imitar la conducta de Él, va a aprender de Él, pero no lo invito a caminar con alguien, lo invito a caminar con Cristo, porque Él es perfecto, Él es fiel, consejero fiel, Padre eterno, príncipe de paz, como dice la palabra. Gracias a Dios, porque hace más de 2000 años sí, se humanizó la sabiduría de Dios. Ese consejero bendito
apareció en este mundo para que todo aquel que en Él cree tenga esa bendición de tener un consejero fiel que hizo durante el tiempo que caminó en esta tierra la voluntad de Dios. Sí, porque tener a alguien como compañero que camina fuera de la voluntad de Dios nos va a conducir al fracaso, nos va a conducir, hermanos, a hacer lo malo ante los ojos de Dios y nos irá mal, sí, pero caminar con Cristo, hacer la voluntad de Él, tenerlo a Él como nuestro consejero, porque Él es fiel, sí, y no hay otro como Él, el que camina con Él. Dice la palabra, el que camina con sabio, el que camina con el Señor, que es la sabiduría misma de Dios, hermanos, alcanzará también el carácter del Señor, la mansedumbre del Señor. Sí, hermanos, esa templanza, las virtudes de Él, lo tendrá el creyente, lo tendrá el joven y caminará, sí, conforme a la voluntad de Dios. Gracias a Dios, hermanos, por eso hallamos en la palabra de Dios los consejos de este consejero fiel. Volvamos al libro de Proverbios, capítulo 1. Los jóvenes que han oído la palabra del Señor, el evangelio precioso, y que quizás no han encontrado la paz, no han encontrado la dirección de su vida, los invitamos a creer en Cristo, a recibir al Señor por la fe en su corazón y caminarán seguros, se conducirán en esta tierra conforme a la voluntad de Dios y les irá bien. Dice la palabra, capítulo 1 de este libro de los Proverbios, los textos 10 en adelante. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase y llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Tenemos aquí el consejo, tanto para nosotros, hermanos, porque necesitamos de los consejos de Dios, de los consejos del Señor, entre tanto que caminamos sobre la faz de la tierra. Mientras vivimos en este mundo, nosotros necesitamos oír al consejero que un día decidimos creer en Él y caminar con Él. Hermanos, esta vez dice la palabra de Dios, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, si hubiesen algunos que te quieren llevar para hacer algo que no esté conforme a los principios que has aprendido, a los consejos de tus padres, a los consejos de papá, a los consejos de mamá, ¿sí? Porque en las escuelas, hermanos, en las escuelas, en las universidades, no todos son cristianos, no todos han aprendido textos de la palabra de Dios. En las escuelas, en los colegios, en las secundarias, en las universidades, hay gnósticos, hay ateos, hay de todo tipo de personas, pero los jóvenes y las señoritas que han aprendido la palabra de Dios, que tienen sobre todo a Cristo en sus corazones, no tendrán temor, ¿sí? Tendrán seguridad. Dice la palabra, si los pecadores, si aquellos que no tienen principios bíblicos, aquellos que no temen a Dios, aquellos que no les importa los consejos de sus padres, te invitaran a hacer lo malo, sí, a hacer algo que está en contra de la naturaleza humana misma, en contra de la voluntad de Dios,
aparta tu pie de ellos, no consientas, porque te irá mal, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dijo esta vez el proverbista, guiado por el Espíritu Santo: si dijeren ven con nosotros, hagamos esto, hagamos lo otro, no consientas con ellos. Sí, escucha el consejo de Dios, escucha el consejo de los padres, porque al oír, al escuchar, al atender el consejo de los padres, les irá bien, como el apóstol escribió a los Éfesos: hijos, obedeced a vuestros padres, porque este es un mandamiento con promesa, que el que hace, el que obedece la instrucción de los padres, dice que tendrán larga vida, ¿sí? Serán jóvenes que vivirán muchos años sobre la faz de la tierra, personas que vivirán en este mundo, ¿sí? Mirarán muchas cosas, pero a ellos no les llegará la aflicción, porque caminarán conforme a la voluntad de Dios. Gracias a Dios, hermanos, por la instrucción de la palabra del Señor, por los jóvenes que procuran venir a oír la palabra de Dios para ser instruidos. ¿Sí? La lectura de la palabra del Señor es sumamente importante, porque aquellos que oyen los consejos, aquellos que aceptan los consejos que se les da tanto en casa como en la presencia de Dios, les irá bien mientras caminan sobre la faz de la tierra. Gracias a Dios por la palabra del Señor. El primer libro de Samuel, tenemos la palabra de Dios: el que camina con sabio, sabio será. Y ese sabio es Cristo, ese sabio es el Señor Jesús, la sabiduría misma de Dios, el consejero eterno de los siglos. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra del Señor. Capítulo 3 del primer libro de Samuel. Oigamos a aquellos que caminan con el Señor, como Enoc, dice la palabra, que fue traspuesto y no vio muerte física porque lo traspuso Dios, pero antes que fuese traspuesto, dejó testimonio de haber caminado con Dios, de haber hecho la voluntad de Dios. Dice la palabra, capítulo 3 del primer libro de Samuel, los textos 19 y 20. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Alguien que camina con Dios, alguien que tiene al Señor como su consejero, como su compañero inseparable, con quien tiene comunión, porque alguien que tiene a Cristo, tiene a alguien con quien comunicarse, ¿sí? No es igual tener una comunicación con papá y mamá. A veces los jóvenes, las señoritas no tienen confianza de contarle a papá, de contarle a mamá lo que les sucede. Pero con el Señor Jesús hay una intimidad. Hay alguien que está con el joven, con la señorita. Si tiene a Cristo, si ha creído en el Señor, le puede hablarle a Él, le puede comunicar. Hay una confianza, hay una comunicación, sí, porque Él permanece, Él está allí en todo momento, por su Santo Espíritu en cada uno de los que hemos creído en Él. Samuel conoció a Dios. Samuel empezó a caminar con Dios después de que Dios lo llamó, después de que el Señor lo llamó. Algunos ya saben cómo fue llamado Samuel, cómo llegó a conocer, sí, cómo tuvo ese encuentro con el Señor, con Dios. Dice la palabra que cuando Samuel oyó la voz de Dios, a partir de ahí
Samuel oyó los consejos de Dios, oyó la palabra de Dios, atendió el consejo de Dios y no echó a tierra ninguna de sus palabras, ninguno de sus consejos. Y como no echó a tierra ninguno de esos consejos de ese consejero eterno, dice la palabra de Dios, Israel desde Dan hasta Berseba llegó a conocer que este varón, este joven de 17 años, este joven que llegó a conocer a Dios, tuvo, hermanos, se dio a conocer que era un varón fiel porque tuvo a Dios como consejero, tuvo al Señor como su consejero, y esos consejos que él recibió de parte de Dios hizo que su conducta, hizo que, hermanos, llegara a conocer lo que es él, un hombre fiel, un hombre en cuya vida el Señor fue glorificado. Y es el deseo de Dios, es el deseo del Señor que los jóvenes, que las señoritas que han creído, que están siendo instruidos, que vienen para oír la palabra de Dios, tengan un crecimiento como el crecimiento del mismo Señor Jesús, como el crecimiento de Samuel, como los jóvenes que caminaron con él, como José, dice la palabra, que no se juntó con sus hermanos porque miraba la conducta de ellos, antes bien, él le decía a Jacob la mala conducta de sus hermanos. Quiera Dios que los jóvenes y señoritas, hermanos, jóvenes y todos los que estamos en la presencia de Dios, oigamos los consejos de Él y nos irá bien, y que Él bendiga su palabra en cada corazón.